Bienvenidos a un episodio nuevo de Cómo es. Hoy vamos a tratar distintas temáticas, sobre todo lo que viene siendo lo relacionado al decreto 5503. Hoy tenemos una nueva panelista que quisiera que se presente, querida Natalia. ¿Cómo estás? Muy bien, Humberto, muchas gracias. Sí, estoy como nueva panelista en Cómo es. Es un gusto estar acá con ustedes. Estoy estudiando Derecho y Comercio Internacional. Bueno, como decía Humberto, justamente hoy vamos a hablar del decreto 5503 que ha causado tanto revuelo. Y justamente por eso tenemos un invitado especial el día de hoy. Carlitos, si podrías hablar. Carlos Aranda. ¿Qué tal? No es la primera vez que estoy en este estudio, pero sí en tu programa, querido Humberto, querida Natalia. Es la verdad un placer siempre estar con ustedes charlando. Y bueno, se ha dado mucho de qué hablar, hay de todo para analizar en el decreto, pero creo que va a ser muy interesante tratar de desgranarlo hoy día. Bueno, de las primeras preguntas, y yo creo que gran parte de la ciudadanía está demandando, ¿se podía hacer de otra manera? Creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Ya? Efectivamente, había la oportunidad de hacer un decreto mucho más completo, había la forma de tal vez poner disposiciones que realmente muestren que se ha trabajado. Hay partes poco cuidadas del decreto en el sentido incluso de la redacción, pero la parte importante del decreto, que es el nuevo esquema de precios de los carburantes, sin duda ha sido algo importante, algo que va a trascender en la estructura económica del país. Y creo que al final de cuentas, especular sobre si hubieras hecho esto, en qué momento, etcétera, no tiene tanta importancia en el sentido de podrías haberlo hecho mejor, siempre se puede hacer mejor, pero creo que era necesario, sobre todo el tema del nuevo esquema de precios de los combustibles, porque era lo que estaba matando la economía nacional. Dale, querida Natalia. Creo que ahí indirectamente respondiste la pregunta que yo tenía, que es algo que se critica mucho, digamos, en cuanto al tiempo, al momento en el que salió este nuevo decreto, que la gente dice que por qué no esperaron para después de Año Nuevo, al menos por lo menos después de Navidad. ¿Qué opinas de eso? ¿Cuál es tu teoría de por qué justamente decidieron esta fecha? Bueno, es que ahí ya tendríamos que entrar en el campo político, ¿no? Al final de cuentas, parecía mucho que las decisiones estaban subordinadas a las elecciones autonómicas. Mucha gente decía que Rodrigo Paz estaba negado a hacer las reformas en marzo, o sea, aplazarlas hasta marzo justamente para llegar con popularidad, con fuerza política hasta esas elecciones. Pero creo que políticamente ya le estaba rentando mal mostrar tanta indecisión, tanta falta de reformas realmente estructurales. ¿Por qué motivo? Las primeras medidas que tomó fueron la derogación o la eliminación de 4 impuestos que realmente no impactan en la economía. Menos un 1% de la recaudación, ¿no es cierto? Y no solo eso, o sea, al final de cuentas, la gente dice, no, ¿y por qué no el IVA? ¿Por qué no el UE? Hay razones por las cuales no puedes tocar todavía esos impuestos, pero desde luego la eliminación de los impuestos no representaban un cambio estructural en la economía nacional. Bien. Pero creo que había una demanda muy fuerte por este tipo de reformas, y yo creo que al final de cuentas, en el juego político dijeron, creo que nos está costando políticamente más esperar hasta marzo, porque estamos mostrando un gobierno débil, y creo que mejor podríamos calcular el tema de tal vez nos renta hoy día mostrar decisión, digamos. ¿Crees que fue algo más político que algo más administrativo? Porque se hablaba de igual manera de que era parte de las condiciones del Fondo Monetario y distintos organismos el que se tome la medida de una vez por todas para los futuros y próximos préstamos, ¿no es cierto? Porque también está esa línea que piensa de que la medida se ha tomado en este momento precisamente por eso. Claro, antes del decreto, 2 días antes, el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, estaba en Estados Unidos, tratando de negociar créditos internacionales que los necesitamos. Entonces sí puede tener algo que ver. Al final de cuentas, los organismos internacionales te piden una serie de condiciones. ¿Por qué? Porque quieren que seas un país solvente y que pueda pagar la deuda que vas a adquirir con ellos. Entonces, tal vez en parte tiene algo que ver con el viaje que hizo el ministro, sí. Otra de las preguntas que tiene la ciudadanía bastante, ¿por qué no gradualmente? Porque era una de las líneas que mostró Rodrigo dentro de su campaña, porque en el tema de la campaña de segunda vuelta habían 2 visiones, o al menos esa era la percepción, ¿no? Porque en la letra muerta, en el plan de gobierno de Libre, no estaba un shock como tal, pero se tenía la concepción
de que Tuto era el shock y que Rodrigo era el gradualismo y terminó siendo todo lo contrario, algo tipo Fujimori, ¿no? ¿Por qué crees que no se hizo de forma gradual? ¿Era imposible hacerlo de forma gradual? Al final de cuentas creo que está muy prostituido el término shock y gradualismo. Al final son etiquetas en las que cualquier cosa puede entrar. No sé si realmente esta medida se podría catalogar como shock, en primer lugar, pero ¿por qué se hizo de golpe? A ver, lo primero que hay que entender es que esta política no es eliminar la subvención, es fijar nuevos precios a los carburantes, precios que se acerquen a los precios internacionales, justamente para que no exista arbitraje, contrabando a la frontera, para que al final de cuentas no haya tanta erogación de recursos hacia la subvención, pero tiene un componente de volatilidad, que lo voy a explicar después, pero no es del todo correcto decir que se ha eliminado la subvención. Al final de cuentas, el decreto, si uno lo lee, se han fijado nuevos precios que van a estar vigentes durante 6 meses. Si el precio internacional se dispara, si el dólar, la cotización se dispara en el país, si ese precio se aleja mucho de los nuevos precios fijados, vas a tener que seguir subvencionando la diferencia porque te has comprometido a precios más altos, pero fijos durante 6 meses. Claro, incluso dentro del mismo decreto se habla del carácter de temporalidad de esta normativa, ¿no es Exacto, cierto? y se explica en parte en los anexos. Creo que muy poca gente lo ha leído en los anexos, pero se explica en parte de que al final de cuentas son 6 meses y luego un esquema de precios mucho más flexible va a estar vigente en ese periodo. Entonces, yo creo que también hay que entender bien las implicancias del decreto. Creo que eliminar la subvención es una mala etiqueta, una etiqueta incorrecta, pero desde luego es una reformulación de los precios de los combustibles que va a tener impactos muy fuertes en la economía. ¿Hasta qué punto crees que el escenario internacional ha influenciado en la toma de esta decisión por parte del presidente? El escenario internacional ha influenciado en la medida de que determinados organismos que te van a prestar, porque necesitamos dólares. Esto es otra cosa que también me gustaría aclarar. Hay economistas que mencionan que podemos vivir sin esos créditos. Se puede hacer una reformulación de la economía nacional sin acceder a estos créditos. Eso es mentira. ¿Por qué razón? La factura en términos de pagos en moneda extranjera el siguiente año es bastante abultada. Tienes que pagar 2.000 millones de dólares en concepto de deuda externa el siguiente año. Si YPF va a seguir siendo parte del esquema de importación, o por lo menos va a ser una parte importante, tienes que tener otros 2.000 millones de dólares para importar combustible. Y si además tú quieres devolver los dólares que estaban en depósitos en la banca comercial y los usa el Banco Central, tienes otros 2.500 millones de dólares. Es decir, por lo menos necesitas 6.000 millones de dólares el siguiente año para funcionar. De hecho, en algunas declaraciones, el propio ministro de Economía dijo que están buscando un paquete de financiamiento de 9.000. Por tanto, es importante decir que los créditos no son una alternativa, no son una opción. Hay que hacerlo. Ahora bien, justamente lo que tú dices, ¿en qué parte ha influido el contexto internacional? Esos créditos tienen condiciones. Es el resto del mundo el que te va a prestar financiamiento para tu plan de estabilización. Y justamente yo creo que el contexto internacional ha presionado este tipo de decisiones en el sentido de que tú me estás viniendo a venir prestado, pero yo no veo realmente más allá de promesas en tu economía. Por tanto, ve y realmente muéstrame con hechos de que estás dispuesto a hacer el ajuste necesario para que te financiemos. Y yo creo que en esa parte la presión por conseguir ese financiamiento ha jugado un rol importante en que se haya tomado la decisión ahora. Porque ya digo, esta toma de decisiones viene después de que el ministro de Economía estaba en Estados Unidos tratando de negociar con organismos internacionales el financiamiento que va a necesitar Bolivia para el siguiente año. Justamente, además del tema del préstamo por parte de organismos internacionales, algo que igual se resalta bastante es el tema de que nuestros países vecinos están dando una vuelta en cuanto a su enfoque para administrar su economía. Empezando con Argentina, ahora con la elección del nuevo presidente, pero además hay una cierta influencia que algunos le atribuyen a Milei en cuanto a este decreto, justamente por el tema de que las medidas sociales que está tomando incluso tienen el mismo nombre que las medidas que ha tomado Milei para poder disminuir el impacto social que ha tenido las medidas que igual tomaron allá. O sea, desde luego Bolivia no es ajena al contexto político internacional, yo no soy politólogo, pero está claro que este tipo de decisiones también está influenciado
Porque siempre se hace la comparativa. O sea, es imposible no decir, Rodrigo Paz está tomando una serie de decisiones ahora y compararlo con la gestión de la crisis que ha sido de Javier Milei. En parte porque tienen origen en el mismo problema. Tenemos déficit fiscal, lo financiamos con emisión monetaria, eso ocasionó inflación y devaluación. Y si tú te vas a la Argentina de 2017, tienes exactamente el mismo diagnóstico. Por tanto, es imposible no ver la influencia que tiene el contexto internacional, sobre todo de un país tan importante en el continente como es Argentina, para hacer la comparativa. Incluso para decir realmente cuál es la retórica del discurso. Milei dijo, no hay plata, y si uno analiza todos los comunicados que ha hecho Rodrigo Paz y su equipo, No en parte platita. es la misma Sí, cosa. Él dice platita. No hay platita, pero exactamente es Eso es lo único que cambia. la quiebra del Estado. ¿Por qué? Porque esto sí hay que ser conscientes. Yo igual hubiera esperado una mayor velocidad para tomar decisiones, sobre todo en el primer mes, pero es cierto que el desorden institucional que ha encontrado el nuevo gobierno al asumir gestión ha sido importante. Había cuentas por pagar, había desembolsos que no se habían hecho a municipios, gobernaciones, entidades, proveedores de mucho dinero. Entonces tú llegas, tienes en la perspectiva que hay una situación económica dada, pero cuando entras te enteras que tienes, como dijo el ministro, 1.700 cartas de solicitud de desembolsos de parte de muchas entidades territoriales autónomas, y tú dices, puta, ¿ahora qué hago? Y también las deudas que tienen con privados, mucha parte también del Estado Exactamente, nacional. sobre municipios y Estado Nacional, en el sentido de que el gobierno, etcétera, hace obras, contrata constructoras y dice, en un cacho te pago. Y ese cacho ha sido justamente en los últimos 2 meses de gobierno. Entonces, ha sido complejo. Obviamente hay que siempre mantener una postura crítica, pero en parte entendiendo que seguramente el desorden institucional que había cuando no asumió funciones ha sido muy importante. ¿Crees que el impacto social que van a generar estas medidas, en primer lugar, las medidas sociales que tomó el gobierno, por ejemplo, subir el salario mínimo, aumentar la renta vitalicia, aumentar el bono Juancito Pinto, crear el sistema de protección, ese sistema PEPE para los sectores vulnerables, ¿crees que es suficiente para poder amortiguar el golpe que puede llegar a significar el fin de la fijación de nuevos precios, ¿no? Como vos denominás? Yo separaría dos cosas. El tema del salario mínimo no es precisamente una ayuda que ofrece el Estado para las capas más vulnerables. No. Porque al final de cuentas el salario mínimo lo van a pagar los privados. Sí. No es una política estatal. Es una política estatal en el sentido de que fija un precio a justamente la contratación formal, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esa disposición en el decreto es muy criticable. Básicamente el argumento técnico, el argumento de fondo es que como los salarios han perdido poder adquisitivo en el último año, tenemos una inflación de aproximadamente un 20% interanual, subamos el salario mínimo en esa proporción para que no pierda poder adquisitivo en términos reales, ¿no? Entonces, ahora, no es el único o el mejor criterio para evaluar esta medida. Al final de cuentas, si tienes sectores de la economía, por ejemplo, como el sector de la construcción, que contrata mano de obra no calificada y por tanto son salarios bajos, pero es un gran contratado de la economía nacional, si tú subes el salario, tal vez destruyes empleo. Ya. Tal vez haya gente que diga directamente, prefiero despedirlo a mi trabajador. No puedo, porque no puedo hacer frente a ese aumento de costes. Entonces, estas políticas económicas parece que van en la buena dirección. Todo el mundo quiere que la gente gane más, viva mejor. Los tres seguramente estaremos felices de que la gente viva mejor, pero eso no se hace por decreto. Ya. Y en este sentido me parece un continuismo de la política salarial del anterior gobierno, que decidía unilateralmente cuál va a ser el salario que va a normar entre las decisiones contractuales entre empleado y empleador. En ese sentido, esa parte no me gusta. Ahora, por otro lado está la política social. Ya. La política social, las transferencias, creo que el punto criticable es que no se ha hecho la focalización debida. Al final de cuentas, tú hoy día en el Estado tienes que ser lo más eficiente posible para administrar los recursos. ¿Por qué? Porque no hay plata, básicamente. Entonces, si tú lo que haces es decidir una serie de ayudas a las capas más vulnerables de la población, pero sin hacer el proceso de discriminar a quién realmente tiene que ir la ayuda porque es una persona en estado de vulnerabilidad, creo que ahí te sales a deber. Y en ese sentido creo que es medio torpe las medidas que han tomado. Bueno, hay gente en la renta de dignidad, etcétera, son una capa vulnerable,
No siempre, porque hay personas que reciben la renta de dignidad que también tienen una pensión. Claro. Entonces tú ahí no estás canalizando la ayuda Ahí podrías focalizarlo de igual manera. de mucho mejor manera. ¿Por qué? Porque realmente necesitas, el Estado ahorita tiene que Ahorrar lo cada más boliviano posible. que tiene de la forma más ineficiente. Por ejemplo, lo que pasó con el GLP, ¿no? Que se mantuvo en 22,5 lo que viene siendo la garrafa, ¿no? Exacto. Porque son los sectores más vulnerables y los sectores más periféricos de la economía los que se mantienen a partir de GLP, porque su fuente de gas es de GLP, ¿no es cierto? Yo creo que falta una sofisticación mucho más importante para esa política de ayuda, pero desde luego había que hacer algo. En el Claro. sentido de ayudar a las capas vulnerables, creo que sí va a ser el impacto fuerte. Hay un estudio de un colega que tengo en La Paz, Ronaldo Terrazas, que dice que retirar la subvención, ¿Cuánto? hace estimaciones, implicaría un aumento de la tasa de inflación hasta un 28% interanual o Ya. un 35% interanual. Es decir, un empobrecimiento justamente de las familias por el aumento de precios que habría luego de que el aumento de los carburantes termine traspasándose al consumidor final justamente por parte de los empresarios, ¿no? Entonces va a estar complejo el asunto. Justamente creo que había escuchado igual estuvo en conferencia de prensa el representante de los del transporte pesado, que incluso ellos estaban diciendo de que estaban a favor de estas medidas, de que obviamente, sorprendentemente, obviamente va a afectarlos tanto directamente a ellos como a la población, que es al fin y al cabo las personas que se ven de manera consecuente afectadas, pero que están apoyando esta medida, que entienden los efectos que va a tener esto, tanto en la economía individual de cada persona como a nivel nacional. Pero justamente mencionaste un tema que es algo que mucha gente igual ha notado, que con el establecimiento del aumento del salario mínimo va a haber posiblemente una ola de despidos. ¿Qué opinas acerca de eso? Sí, o sea, al final de cuentas, no sé si una ola de despidos, pero impactos en el desempleo sí va a tener. Y lo aconsejable es que este tipo de políticas públicas estén basadas en una evidencia cuantitativa, verificable justamente de los impactos que puede tener. Y creo que eso falta en el decreto. Falta justamente ese análisis técnico de verdad si esta medida no va a tener un impacto en el empleo y por tanto efectos no deseados. Claro. Porque esta medida se dice para ayudar a la gente. Pero si al final de cuentas no es que la ayudas, sino que la mandas al paro, efectivamente es un efecto no deseado de la política económica. Claro, porque hay gente que lo ve incluso como un sacrificio, hasta cierto punto a nivel económico, por parte de los sectores más vulnerables, a fin de poder tener estabilidad a largo plazo. Porque naturalmente, según lo que mencionaba el ministro Medinaceli en su conferencia de prensa, Bolivia se ahorraría en 2026 hasta 3.500 millones de dólares, ¿no es cierto? Es que tan cierta es esa cifra, porque él mismo mencionaba en su propia conferencia de que se ahorrarían 10 millones de dólares por día prácticamente. Es que yo no sé muy bien de dónde sale esa cifra porque a mí no me salen las cuentas. Toda la importación de combustibles es alrededor de 2.500 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Estado se ahorraría mucho más de lo que es toda la importación de combustibles con esta medida? Al final de cuentas, la subvención a los carburantes le representaba el año 2024, que es el último año en que tenemos cifras realmente consolidadas, no presupuestadas, 12.300 millones de bolivianos. Si tú retiras eso, según yo, eso es lo que te puedes ahorrar. Y 3.500 millones de dólares a tipo de cambio oficial es casi 22, 23.000 millones de bolivianos. El doble casi de lo que, según mis estimaciones, te podrías ahorrar retirando la subvención a los carburantes. Entonces, no se ha especificado del todo de dónde sale esa cifra de que el Estado con esta medida se ahorraría esa cantidad de dinero que tú dijiste. No me salen las cuentas. No salen las básicamente. cuentas como tal. A mí no me sale. Tal vez él tiene una forma de estimar esto y es razonable, tiene que ver con la información que ellos tienen, pero hasta ahora no se ha mostrado un informe que justamente avale y te permita realmente decir, efectivamente, eso es lo que es el resto. Pero de que va a ahorrar algo el Estado, importante, definitivamente sí. Ya a largo plazo va a haber estabilidad con el tema del abastecimiento, con distintos tópicos. Eliminar la subvención a los carburantes no es que te hace aparecer mágicamente combustible en los surtidores. Lo que hace es eliminar la distorsión. ¿Qué distorsión? Como el combustible estaba barato, nosotros demandábamos mucho combustible. El parque automotor en los últimos 20 años en el país ha crecido en un 600%. No tenía sentido.
No tenía ningún tipo de sentido que un país de rentas bajas aumente su parque automotor de tal magnitud. Si tú comparas esa cifra en el mismo periodo con países que son nuestros vecinos, Perú solamente incrementó su parque automotor en 183%. Chile en, creo, 120%. Nosotros en 600%. ¿Por qué? Porque habíamos distorsionado las decisiones de los agentes económicos subvencionando un precio. Ahora bien, eso va, o sea, la nueva fijación de precios a un precio más alto va a ordenar a nivel microeconómico un montón de decisiones. Va a haber familias que van a dejar de usar el coche, van a usar más el transporte público, la gente se levantará más temprano, líneas empresariales directamente van a quebrar, por tanto van a dejar de mandar combustible. Es decir, lo que se buscaba en parte con esta medida es justamente que el precio refleje la escasez de ese producto y en base a ese precio se reordene el conjunto de decisiones económicas a lo largo y ancho de la economía. Y eso va a ser jodido. O sea, cuando el ministro y José Gabriel mencionan, no, esto va a generar que no eroguemos tantos dólares para la importación de combustible. ¿Qué razonamiento hay detrás? Como vamos a subir de precio, la demanda interna de combustible va a caer. Obviamente está el triple. Naturalmente. Es economía básica, sube el precio, baja la cantidad. Pero ese baja la cantidad es porque los agentes económicos con ese nuevo precio vamos a cambiar completamente nuestros patrones de consumo y edición. Por otro lado, va a haber empresas, como digo, que al ver estrechados sus márgenes, es decir, como los costos de logística y de transporte están subiendo, y ellos no pueden trasladar del todo, porque somos una economía ya empobrecida, ese aumento de precios al consumidor final, esa empresa va a salir del mercado directamente. Entonces, ese reordenamiento va a haber a nivel microeconómico, va a ser muy importante, pero está claro que es necesario. Cuando hay gente hoy día que sale y dice, no, pero no pensaron en los pobres, parece que asumen de la parte de quienes creemos que es necesario, mala fe incluso, de que no estamos pensando en los pobres, pero no es así. Justamente porque estamos pensando en los pobres, nuestro razonamiento es continuar con esto, significaba déficit, significaba inflación, significaba devaluación, significaba colas en los surtidores y demás, y justamente porque queremos ver mejor a esa gente a mediano plazo, a corto plazo va a ser durísimo, estamos más o menos, no sé si apoyando, pero haciendo un análisis respectivo respecto a que era necesario tomar esta medida. Justamente sobre eso, quisiera que puedas explicar cuáles hubieran sido los efectos a mediano y largo plazo si es que no se tomaba esta medida. ¿Cuál hubiera sido el peor escenario? Bolivia tiene un problema hoy día que es el déficit fiscal. ¿Por qué es un problema? Cuando el Estado gasta más de lo que ingresa, obviamente necesita financiar ese agujero, como cualquier agente. Si yo gasto más de lo que ingresa, tengo que endeudar. Bolivia tenía mucha dificultad para acceder a mercados internacionales de deuda, es decir, no podía adquirir toda la deuda externa que quisiera para financiar ese desequilibrio. ¿Qué hacía? Le pedía prestado al Banco Central. ¿Cómo presta el Banco Central al Estado? Emite dinero y lo larga a la economía. Esa emisión generaba inflación y devaluación y está detrás de nuestros problemas. Todo el empobrecimiento que han sufrido las familias por esa inflación en estos últimos 2 años se debía a esa política que teníamos hoy en día, de financiar el Estado con emisión monetaria a través del Banco Central. Ese déficit, un 40%, está explicado por la subvención a los carburantes. Entonces, quienes decimos que hay que hacerlo justamente para dejar de robar mediante el impuesto inflacionario a los más pobres, ese es nuestro razonamiento. Queremos retirar la subvención porque va a retirar presión sobre las cuentas públicas y el Estado a mediano plazo va a dejar de emitir dinero para financiarlo y por tanto no va a empobrecer mediante la inflación a las personas. Ese es el razonamiento. Entonces, cuando alguien te dice que el costo social, que determinadas cosas, creo que no está comprendiendo del todo que en parte nosotras también queremos un cambio en la política económica para favorecer a mediano plazo también a los más pobres, para favorecer que la gente deje de perder poder adquisitivo por esta política económica. No es que solo estoy pensando en los ricos, en el agro, en el minero, etcétera,
sino que estoy pensando una política pública que a mediano plazo va a dejar que salgamos de esta situación. Y justamente creo que la gente que critica este tipo de razonamiento no entiende muy bien cuál es el problema que está pasando en la economía nacional. Porque dentro del decreto inclusive hay ciertas secciones en las cuales establecen facilidades burocráticas para ciertos sectores. Incluso se habló del silencio administrativo positivo a partir de los 30 días en sectores como por ejemplo la minería, hidrocarburos, agro. ¿Crees que eso ayudaría en demasía para poder salir de la crisis verdaderamente? Bueno, en demasía no. Al final de cuentas, la labor que hay que hacer para eliminar todas las trabas burocráticas que tiene el Estado es titánica. No creo que con las disposiciones del nuevo decreto realmente se tome el toro por los cuernos en el sentido de tomar decisiones para reducir la burocracia del país. Que tiene determinadas disposiciones que tratan justamente de eliminar parcialmente la burocracia que aqueja al sector privado, sí. ¿Que es suficiente? Por supuesto que no. Y también eso es algo importante que entender de este decreto. No creamos que aquí acaba el plan de reformas. Yeah. Rodrigo Paz, que en ese decreto 5503 acaba de atacar cada uno de los problemas que tiene la economía nacional. No es así. Es un decreto tremendamente incompleto. Por ejemplo, lo planteo de la siguiente forma. El salario mínimo es solo una política más de la política salarial y de mercado laboral del país. Pero hay muchas reformas que hacer para volver al mercado de trabajo mucho más flexible, mucho más amigable con el empleo, mucho más amigable con la formalidad del empleo, etcétera, que hay que tomar. Es decir, el decreto es un paso, pero es tremendamente incompleto. ¿Que tiene disposiciones que reducen la burocracia? Por supuesto que sí. ¿Qué añadirías, por ejemplo, al decreto? O sea, al final de cuentas hay un conjunto de regulaciones hoy día en el país de tipo administrativo que aquejan al sector privado. En el año 2021, que es el último informe que salió del Banco Mundial sobre el índice de facilidad para hacer negocios, Bolivia era de los peores países del mundo. Básicamente teníamos una burocracia kafkiana que apresaba la iniciativa empresarial. No sé en concreto realmente cuántas disposiciones habrá en la normativa que habría que eliminar, pero desde luego son muchas. Hay que hacer reformas en la capacidad. En el mercado de trabajo hay mucho por hacer. ¿No? Tenemos una regulación laboral que directamente, si un empresario despide a alguien, puede quebrar esa empresa por el favorecimiento que hay al trabajador respecto a la empresa. Por otro lado, en el tema administrativo de abrir un negocio a nivel municipal, nacional, hay muchas cosas que mejorar. Yo creo que en ese sentido es un decreto incompleto. No era su pretensión abarcar todos los ámbitos, pero se espera que en el futuro haya muchas más disposiciones complementarias que traten de ordenar la economía. Mencionabas hace rato que justamente el tema del subsidio genera distorsiones dentro del mercado, dando el ejemplo de que creció el mercado automotor. ¿Por qué esto es malo para la economía? Si podrías explicar esto. En el mismo decreto menciona que una de las consecuencias que tuvo esto dentro del mercado fue que creció el nivel de contrabando del mismo combustible hacia mercados de afuera. Sí. Exactamente la cifra del 30% de producción nacional. Ese dato es fuertísimo. O sea, sí. El 30% de lo que importamos se va para el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Si yo tengo un precio barato interno y el precio internacional está caro, yo simplemente compro en el mercado interno y lo desvío al mercado externo. Justamente esos son los tipos de distorsiones que genera meterse con los precios. Al final los precios tienen la función en el mercado de reflejar la escasez relativa de los bienes. Nos ayudan a tomar decisiones. Y cuando nosotros tratamos de controlar estas señales del mercado, generamos distorsiones a lo ancho y largo de la economía. Una fue que el parque automotor creció en 600% en los últimos 20 años. Otra fue justamente cuando se empezó a alejar el precio internacional del precio interno en el año 2021, había una oportunidad de arbitraje tremenda, porque el precio internacional era el triple o el cuádruple. Entonces, lo más razonable es que un agente económico diga, aquí hay una oportunidad de ganancia. El Estado está subvencionando este precio, por tanto lo compro y lo vendo afuera. Y esto no necesariamente implica que esa gente sea mala, indigna, ni nada por el estilo. Está actuando en base a las señales de precio. Por eso
muchos creemos que no hay que meterse con las señales de precio, que las cosas que los precios te sirven para que las cosas reflejen la escasez de ese producto. Y si el precio nunca hubiera estado subvencionado, eliminabas ese tipo de prácticas. Por tanto, a eso nos referimos cuando la subvención generó distorsiones en la economía. Llevó a que los agentes económicos directamente tomen decisiones como la llevada del combustible a la frontera, como la compra de coche y demás, que no deberían haber tomado o no hubieran tomado, no lo pongo en un tema normativo, o sea, hagan lo que quieran, pero no hubieran tomado si el precio realmente hubiera estado alto siempre. Y hace un shock tremendo. Si ustedes, creo que todos aquí tenemos menos de 28 años. En 1996 empezó el subsidio de los carburantes. Nosotros hemos vivido toda nuestra vida bajo esa ficción, ¿no? Banzer lo puso, lo continuó Tuto, Mesa, Morales, Alcecatocora, y hoy se está tomando una decisión importante en el sentido de que a lo largo de nuestra vida nosotros hemos tenido en la cabeza de que el combustible tiene que estar subvencionado. Bueno, tristemente nos quedamos sin tiempo. Un gusto, sí. Muchísimas gracias por venir, querido Carlos. Igual agradecer a Natalia su primer programa. Y bueno, en Cómo es sería hasta la próxima y muchas gracias por vernos. Hasta luego.